avez lu, tandis que moi je les ai jamais lus. Albert Cohen en Apóstrofes, el miércoles 17 a las 23, por Encuentro. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. Territorios de Ciencia, los martes a las 21:30, solo por Encuentro. La curiosidad por conocer el mundo que nos rodea nos lleva al descubrimiento, la investigación y la experimentación de los elementos de la naturaleza. En el siglo IX después de Cristo, los alquimistas mezclaban sustancias y probaban fórmulas intentando convertir metales en oro. No lo lograron, pero con sus intentos dieron los primeros pasos hacia la química, una disciplina que recién se convertiría en ciencia 9 siglos después, cuando Antoine Lavoisier sistematizó, pesó y determinó en qué proporciones se combinan las sustancias. Desde entonces, en los 300 años transcurridos hasta ahora, la investigación evolucionó. Hoy se usan instrumentos sensibles, computadoras y tecnología sofisticada para medir y calcular con gran detalle las propiedades de los materiales, como el peso específico, la resistencia mecánica y la capacidad para conducir el calor o la electricidad. Ya no intentamos, como aquellos alquimistas, convertir otros metales en oro. Sin embargo, hoy damos a los metales tantas aplicaciones prácticas que nos cuesta un poco pensar nuestra vida sin ellos. La edad de los metales es el periodo de la evolución tecnológica de la humanidad, caracterizado por el desarrollo de la metalurgia. Sucede a la edad de piedra y comienza unos 6.000 años antes de Cristo, y se considera que acaba en cada lugar con la entrada en la historia, es decir, con la aparición de la escritura, que en buena parte de Europa ocurre en el primer milenio antes de Cristo. La edad de los metales es parte de la prehistoria en la mayor parte del mundo, a excepción de en Oriente Medio, que coincide con el desarrollo de la escritura y por lo tanto con la historia. Varios periodos de la prehistoria se denominan con el nombre del metal cuyo dominio se alcanzó, como la edad del cobre, la del bronce y la de hierro. El cobre junto con el oro y la plata fueron los primeros metales usados en la prehistoria, probablemente porque se los encontraba a veces en forma de pepitas naturales. Hallazgos arqueológicos en zonas de Turquía e Irán demuestran que a partir del año 6500 a.C., las piezas de cobre martillado en frío comienzan a ser habituales. Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diferentes minerales como la malaquita o la calcopirita, fundiéndolo en hornos especiales en los que se insuflaba oxígeno soplando por largos tubos o con fuelles para superar los 1000 grados centígrados de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo que se conoce procede de los montes Zagros en Irán y data de 4100 años antes de Cristo. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes. La técnica del cobre no tardó en difundirse por todo el Próximo Oriente, coincidiendo con el nacimiento de las primeras civilizaciones históricas de la zona, principalmente Sumeria y el Antiguo Egipto. El primer gran avance metalúrgico se produjo entre los años 3500 y 2000 a.C. en diferentes regiones del planeta, surgiendo la denominada Edad de Bronce, que sucede a la Edad de Piedra. El bronce es una aleación de cobre y estaño en una proporción variable. Se supone que fueron los egipcios los primeros en añadir estaño al cobre.
al observar que este mejoraba sus cualidades como la dureza, un punto más bajo de fusión y la perdurabilidad, ya que el estaño no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Otro hito importante en la historia fue el descubrimiento del hierro hacia el año 1400 a.C. El hierro es uno de los elementos que más abunda en la Tierra. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedente de meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. Los hititas, que habitaron parte de lo que hoy es Turquía, fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el hierro para elaborar armas como espadas. Y las civilizaciones que todavía estaban en la edad de bronce, como los egipcios o los aqueos, pagaron caro su retraso tecnológico. No obstante, en la antigüedad, no se sabía alcanzar la temperatura necesaria para fundir el hierro, por lo que se obtenía un metal impuro que debía ser moldeado a martillazos. Hacia el año 1400 después de Cristo, se empezaron a utilizar los hornos provistos de fuelle, que permiten alcanzar la temperatura de fusión del hierro, unos 1535 grados centígrados. Cuando el imperio hitita fue destruido hacia el 1200 a.C., sus herreros se dispersaron por Oriente Medio difundiendo su tecnología. De este modo comienza la Edad del Hierro en el Próximo Oriente. En América se desarrolló la metalurgia del oro, la plata, el cobre y el bronce, pero en ningún caso esta tecnología tuvo un peso decisivo en la economía de las sociedades precolombinas. La primera gran cultura metalúrgica del continente fue la Chavín de Huántar, que desde al menos en el año 800 a.C. elaboraba objetos de oro en forma de placas martilladas y repujadas. Unos siglos más tarde llegó a desarrollarse una auténtica industria metalúrgica en tres grandes zonas precolombinas, principalmente los Andes, Centroamérica y la llamada área intermedia entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, a pesar de ser excelentes metalúrgicos, los pueblos precolombinos se abocaron únicamente a la elaboración de lujosos objetos de culto de plata y especialmente oro. Incluso las masas de guerra que se fabricaban tanto en piedra como en bronce eran a menudo de prestigio. Los cuchillos también solían ser ceremoniales. La tecnología de estas joyas solo estaba al alcance de las élites. La metalurgia no alcanzó la importancia económica y social de Europa o Asia, y aunque se fabricaron hachas, azadas, mazas, lanzas y otros objetos de bronce, eran más bien raros y no mejoraron sensiblemente la productividad de la mayoría de la sociedad ni la efectividad bélica de sus ejércitos. El hombre aprendió a trabajar los metales y los metales trabajaron para él. Se los llama metales a los elementos químicos que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseer alta densidad y ser sólidos a temperaturas normales, excepto, el mercurio y el galio, y generalmente tener la capacidad de reflejar la luz, lo que les da su peculiar brillo. Las propiedades de los metales nos hacen muy importantes en el mundo actual. Todos los metales son sólidos, duros y brillantes, pero sometidos al calor, muchos se vuelven dúctiles, pudiéndose estirar en tubos o alambres largos o maleables para ser convertidos en láminas. A temperaturas suficientemente altas, casi todos los metales se funden. El metal líquido puede vaciarse en un molde y cuando se enfría, vuelve a ser sólido y toma la forma del recipiente que lo ha contenido. Entre los más maleables están el cobre, el plomo y el oro, el más maleable de todos, tanto que se pueden convertir en láminas súper delgadas. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, y algunos como el hierro, el cobalto y el níquel pueden magnetizarse de modo temporal o permanente. Los imanes permanentes tienen muchísimas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en micrófonos, parlantes y computadoras. Los metales están en la naturaleza, pero en general tienen que ser sometidos a un proceso para extraerlos y utilizarlos.
La metalurgia es la encargada de ese trabajo. Investiga la manera de obtenerlos y también la composición y propiedad de los metales. Los metales comunes abundan en la corteza terrestre y suelen encontrarse en las rocas, pero como compuestos impuros llamados minerales o menas. En los procesos de extracción del metal, la mena debe purificarse y tratarse químicamente. El primer paso consiste en triturar y lavar la mena para separar el metal de las rocas. Una vez apartadas las impurezas, se somete a la mena a un proceso llamado de extracción o beneficio en el cual, gracias a una serie de reacciones químicas, se obtiene el metal puro. Por ejemplo, en el caso del hierro, el proceso consiste en calentar óxido ferroso con coque. En esta reacción química, el óxido se convierte en metal puro. Normalmente en la naturaleza, metales preciosos como el oro y el platino se encuentran en depósitos casi puros. El cobre existe como metal libre y como compuestos en menas y minerales de cobre. Es tan maleable que puede moldearse con martillo y por eso se lo usó para fabricar gran variedad de objetos como monedas, utensilios de cocina y adornos. El cobre puro se funde a 1083 grados centígrados. Al mezclarlo con otros metales forma aleaciones duras y resistentes como el bronce, que se obtiene cuando se combina cobre con estaño, y el latón, que es una aleación de cobre con zinc. El cobre es un excelente conductor de la electricidad y por eso es muy usado en los circuitos eléctricos de los hogares y de aparatos eléctricos. Los electroimanes, generadores y motores a menudo tienen bobinas con cable de cobre. La flexibilidad del cobre y el latón, que es una aleación de cobre y zinc, los hace materiales ideales para fabricar tubos en sistemas de plomería. El cobre en particular los yacimientos de cobre no están concentrados exclusivamente en el contenido de cobre, sino que el cobre está acompañado de otros metales como el oro, el zinc, el plomo, molibdeno, y en particular en este caso el molibdeno generalmente está asociado con el cobre. Entonces se hace el aprovechamiento conjunto de todos estos metales. Los minerales de cobre más difundidos, más explotados hoy en día son los sulfuros. Se ha desarrollado una tecnología desde hace apenas 100 años, diré, que es la tecnología de la flotación, que permite, por medio de propiedades físico-químicas de los metales, concentrarlos, llegando a los valores prácticamente del mineral puro, ¿no? Posteriormente este cobre, que se ha obtenido en esos concentrados, pasa a las etapas metalúrgicas, donde ahí dentro de ese proceso metalúrgico también tiene distintas operaciones que lo van concentrando paulatinamente. Hay una primera etapa de calcinación, donde se eliminan otros compuestos accesorios y sobre todo se va unificando ese contenido, ese sulfuro se lo va transformando en otro sulfuro sintético y posteriormente pasa hasta una etapa donde se produce una placa de cobre que tiene una pureza del 98%, que tampoco es apta para la industria, para los diversos usos que tiene el cobre. Entonces esa chapa de cobre, que se denomina ánodo de cobre, es purificado por procesos hidrometalúrgicos, donde se llega a purezas del 99.9 y más de cobre, que ese sí ya es un cobre disponible para la industria. El hierro es uno de los metales más comunes de la Tierra. Forma casi el 5% de la corteza terrestre y un 35% del planeta. La mayor parte en el núcleo. En estado puro es un metal grisáceo, lustroso, dúctil y maleable, muy usado desde la antigüedad por los chinos y los romanos. En el siglo XVI, el hierro era muy usado para herramientas y armas de guerra. El hierro es barato y desde el siglo XVI ha sido usado principalmente para hacer una aleación o mezcla con carbono llamada acero, útil para la fabricación de maquinarias, vías férreas, construcciones navales e instrumentos de cirugía, entre otros. En la naturaleza, el hierro forma compuestos con elementos como cloro, azufre y oxígeno. Cuando el hierro queda expuesto al aire húmedo, se oxida,
se forma herrumbre, un óxido escamoso rojizo. En el caso del hierro, el procesamiento del mineral pasa también por una purificación, no tan intensiva como en el caso del cobre, pero hoy en día, como sabemos, los valores de los contenidos de los metales en particular va disminuyendo, entonces empiezan a aprovechar recursos más pobres, más contaminados. En el caso de los minerales magnéticos se emplean imanes, ¿no es cierto?, se lo muele al mineral y por su propiedad magnética se pega a esos imanes y se los separa. Pero aún así, esos concentrados magnéticos llevan acompañados algunas impurezas, como puede ser el caso del fósforo, que es una sustancia que envenena verdaderamente el hierro y no se lo puede, le afecta muchísimo en sus propiedades. Entonces, ahí ya se requiere ir a un proceso más fino de molienda y de separación, por lo que se emplea mayormente la flotación para separar ese fósforo y dejar los valores de hierro aptos, que son luego introducidos en la etapa siderúrgica. Estos productos primarios, materias primas de la siderurgia, se colocan en altos hornos, que son unos hornos de gran altura, se denominan alto horno, por eso es el nombre, donde se produce una mezcla con carbón. En general, con ese carbón es la fuente de energía, digamos, que va a producir la fusión del hierro en el alto horno. Ahí en ese alto horno se produce este producto que mencionábamos, que es el arrabio, que es un hierro fundido con una cierta cantidad de carbono no controlado. Entonces ese arrabio es la materia prima para las etapas posteriores de refinación del carbono y la producción del acero, donde se le incorpora al mineral al hierro fundido la determinada proporción de carbono que permite que ese acero sea trabajable. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Se presenta en diversas formas, desde arcillas hasta esmeraldas, pero nunca como un metal puro. Actualmente se lo obtiene a partir de un mineral llamado bauxita. Cuando el aluminio fue aislado hacia 1825, se encontró que era extremadamente difícil su separación de las rocas que formaba parte, por lo que durante un tiempo fue considerado un metal precioso, incluso más caro que el oro. Hacia 1890 se inventaron procesos baratos para la extracción del aluminio a partir del mineral, lo que permitió que se extendiera su uso hasta hacerse común en muchas aplicaciones. Su utilización industrial es relativamente reciente, produciéndose a escala industrial desde finales del siglo XIX. Y esto posibilitó que el aluminio pasara a ser un metal común y familiar. En el caso del aluminio, también es un mineral que nosotros, si bien lo producimos en la Argentina, el aluminio requiere de un proceso de consumo eléctrico intensivo. Nosotros en Argentina no tenemos aluminio, los minerales son importados, pero sí tenemos un establecimiento que ha sido construido para tratar ese mineral importado, que la producción está en Aluar, en Puerto Madryn, y la energía es producida en el sur argentino y tratado ese mineral ahí. Después del hierro, el aluminio es el metal más usado. Es plateado, liviano, flexible y buen conductor de la electricidad. Reacciona con el oxígeno del aire formando una capa de óxido de aluminio o alúmina que resiste el ataque químico y evita que el metal sufra más corrosión. Esta característica, la de ser resistente al deterioro, lo hace muy adecuado para hacer latas de bebidas y papel de aluminio. Otra característica muy funcional es que pesa relativamente poco. Un bloque de aluminio pesa menos de un tercio que un bloque de acero del mismo tamaño. Aunque no es tan buen conductor de la electricidad como el cobre, un cable de aluminio es más liviano que uno de cobre y por eso en los cables eléctricos colgantes suele usarse aluminio. Por otro lado, las aleaciones de aluminio y otros metales suelen ser resistentes pero livianas, por lo que son ideales para construir aviones. Además de sus múltiples usos en la industria, durante miles de años se han usado para fabricar monedas, joyas, trofeos y ornamentos.
Los metales preciosos son atractivos, raros y de un alto precio. Los más conocidos son el oro, la plata y el platino. Son fáciles de trabajar para darle formas, difícilmente reaccionan con otras sustancias y no se manchan con el aire y el agua. El oro es uno de los metales menos reactivos. Solo una combinación concentrada de ácidos clorhídricos y nítricos pueden disolver el oro para formar sales. El oro puro es muy blando. Para endurecerlo se lo mezcla con plata o cobre y su pureza se mide en quilates. El oro de 18 quilates es 75% puro, mientras que el de 24 quilates lo es en un 100%. De todos los metales, la plata es el mejor conductor del calor y electricidad y se usa en muchos circuitos electrónicos. También se usa en la industria fotográfica, porque algunas sales de plata, haluros y nitratos de plata sirven para hacer la emulsión fotosensible para la película fotográfica. Otros usos de este metal son la fabricación de equipos quirúrgicos y de espejos de alta reflectividad, mientras que los espejos comunes se fabrican con aluminio. El platino es un excelente conductor de la electricidad. Su resistencia a la corrosión y al calor lo hacen útil para circuitos eléctricos de alta calidad y para equipos de laboratorio expuestos al calor. En los convertidores catalíticos purifica los gases de escape de los motores. La metalurgia se ocupa de la extracción de los metales, de sus propiedades y sus características. Una parte importante de esta ciencia es el estudio de la fatiga de los metales, que es su debilitamiento progresivo. La fatiga de los metales puede deberse a la fuerza de presión, tensión o torsión que actúa repetidamente sobre los objetos metálicos. Si el metal se somete a una fuerza excesiva, pueden aparecer en él pequeñas grietas que concentran las fuerzas subsecuentes y provocar más grietas hasta la ruptura total. Los ingenieros deben considerar la fatiga de los metales al fabricar aviones, autos, puentes y máquinas. La mayor parte de estos objetos deben ser revisados a menudo en busca de signos tempranos de debilitamiento en su estructura. Los metalurgistas también investigan cómo modificar las propiedades de los metales mezclándolos para producir nuevas sustancias llamadas aleaciones. Las aleaciones comúnmente tienen por objeto conservar las propiedades positivas de un metal y eliminar las malas. Las aleaciones son mezclas de metales con otros metales y no metales, y en general tienen propiedades superiores a las de los elementos que la componen. Los metales sometidos a aleaciones conservan su aspecto lustroso y brillante, su propiedad de buen conductor del calor y la electricidad, además de aportar dureza al nuevo material. También hay aleaciones para fines específicos, diseñados para, por ejemplo, soportar temperaturas extremas, resistir la acción de sustancias corrosivas o para ser más resistentes a los esfuerzos. Hay una gran variedad de bronce, de acuerdo a los usos del bronce, muy resistentes incluso a la temperatura, etcétera, etcétera, que se han obtenido por mezcla de diferentes metales entre el cobre y el estaño, ¿no? Los aceros son aleaciones. Y hay muchos tipos de aceros, ya que si bien todos son aleaciones de hierro y carbono, algunos contienen además otros elementos. Aceros al carbono. Tiene pequeñas cantidades de manganeso, silicio y cobre. Se usa para fabricar carrocerías de autos, resortes y vigas de construcción, entre otras cosas. Aceros aleados. Tienen cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono. Y además tienen molibdeno, tungsteno y vanadio. Y son muy resistentes al desgaste, se usan para mecanismos de transmisión, máquinas y herramientas. Son más caros que los aceros al carbono. Aceros ultra resistentes. Tienen menor cantidad de los elementos más caros como el vanadio y las mismas aplicaciones que los aceros al carbono. Los metales en estado puro o en aleaciones están en casi todos los objetos de nuestra vida cotidiana. La actividad minera para un país implica desarrollo, es decir, como otras actividades productivas, como Argentina ha tenido desde siempre, la agricultura, la ganadería
y otras, en sí, la minería se empieza a insertar en el país en los últimos años como una actividad que genera desarrollo y genera a su vez grandes fuentes de trabajo para las comunidades aledañas, ¿no? Esencialmente, como toda actividad productiva, va a generar un impacto dentro del medio ambiente, es decir, y a su vez va a generar impactos positivos como negativos. La actividad minera en su propia ley lo que tiene es una contemplación, o mejor dicho, una formulación de lo que debe hacer con respecto al medio ambiente. Entonces, lo importante es que esas pautas se cumplan y los encargados de que esas pautas se cumplan lleven a cabo su control. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es reciclado de metales. Es importante porque en realidad, ¿cómo hablamos del círculo o del ciclo en sí? Es decir, estamos diciendo que a partir de un mineral sigue sus distintos procesos hasta su explotación, eso va a tener un proceso de concentración y después de utilización, sea primaria o sea manufacturado. Ese material en algún momento va a dejar de ser utilizado y lo que quizás tampoco en el pasado se pensaba era de reciclarlo, reutilizarlo para nuevamente usarlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Podemos decir, bueno, entonces reutilizamos todo y ¿para qué vamos a seguir explotando? Pero hay un factor que es muy importante, que es el crecimiento de la población. Es decir, el crecimiento de la población, tanto en nuestro país como en el mundo, implica mayores necesidades para su vida cotidiana. El uso y la explotación sustentable de recursos naturales y de los metales en particular es una tarea que debemos hacer entre todos cada día. El hecho ocurre en el Congreso de la Nación. El debate en la Cámara de Senadores lleva más de un mes y transita por su momento más tenso. Lisandro de la Torre, senador nacional por Santa Fe, con su brazo extendido muestra a los presentes uno de los documentos secuestrados al frigorífico Anglo. El ministro de Hacienda, Federico Pinedo, que es uno de los interpelados, no soporta la tensión y agravia al senador. Lisandro de la Torre se levanta indignado de su banca y avanza con paso intempestivo. El ministro de Agricultura, Luis Dujau, se interpone y lo golpea. De la Torre cae de espaldas y Enzo Bordavere, también senador por Santa Fe, corre para ayudarlo. Varios disparos retumban en la Cámara del Senado. Bordavere, herido con 2 proyectiles en la espalda, gira para enfrentar al agresor. El excomisario Ramón Valdés Cora le dispara con frialdad. Otro balazo en el pecho. Enzo Bordavere se desploma frente a Lisandro de la Torre, el verdadero destinatario de las balas.
año 1933, el artista mexicano David Alfaro Siqueiros pintó un mural en la Quinta Los Granados del Natalio Botana, en la localidad de Doctor Cuatro. Arte público, dijimos, arte público. ¿Por qué el muralista que proclamaba la utilización de espacios públicos pinta en un sótano un mural intimista, erótico y experimental? Me entusiasma la posibilidad de pintar en una bóveda. Y hago entonces un ejercicio plástico. Ejercicio plástico. Los jueves a las 22. Solo por Encuentro. A Latina. Un viaje de descubrimiento hacia la integración de nuestra América. Conducido por Tato Contiza. Porque yo escribo historias. Y las historias están en la vida, que es un viaje. La vida es un viaje. A Latina. Los miércoles a las 21:30. Solo por Encuentro. Por el año 2001 hubo una crisis importante que hizo que todos los transportes escolares que traían los alumnos a la escuela empezaran a tener escasez de gasoil. Tal fue la crisis que los alumnos empezaron a traer desde sus casas, cada uno su botellita de aceite, y empezaron a hacer este biocombustible que es el biodiesel. Que para el que no lo conoce, aclaro que es simplemente mezclar aceite vegetal con metanol. Los mismos alumnos que hacían el biodiesel en la planta de la escuela eran transportados con este combustible a través de las combis o de los colectivos desde sus hogares, algunos distantes varios kilómetros en el campo, hasta la escuela. Después no se siguió porque felizmente el problema se solucionó, pero en ese momento esos alumnos fueron los que más aprendieron lo que era el biodiesel, porque hacían el propio biodiesel para ser transportados por los transportes escolares. Dale, va, tengo hambre. Vas a tener que esperar un ratito. Entonces ves, lo líquido queda arriba y en el fondo queda toda la basura. Entonces después echas más fácil y no se te tapa el embudo ni nada. Radio Tres Arroyos presenta Noticias Ahora. Panorama. Síntesis de lo pasado y adelanto de lo que vendrá. A la escuela hay muchos chicos que traen el aceite que descartan su propia familia. En realidad, no es importante desde el punto de vista de la cantidad de aceite, pero si pensamos que detrás de cada una de esas botellitas hay una mentalidad joven que está pensando en cuidar el medio ambiente y hay un papá, una mamá que aprendió por su hijo que ese aceite no lo debe tirar en las cañerías y sí lo debe llevar a la escuela para poder hacer biodiesel, es muy importante el tema.
Yo soy Francisco Genicio, tengo 17 años y estoy cursando mi último año del secundario en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, que queda en la ciudad de Tres Arroyos, a 3 kilómetros del centro. Bueno, acá cuando el aceite llega a la escuela... ¿De dónde viene el aceite? De la Municipalidad de Bahía Blanca, de roticerías locales y de restaurantes. Lo que se hace es que el aceite comience su periodo de filtrado. Luego, a través de la bomba y de las mangueras, pasa hacia los tanques de decantación. En la parte de abajo queda el agua, que por diferencia de densidad se saca. Una vez que se sacó el agua, pasa a los bidones de decantación, en donde por diferencia de nivel, los residuos sólidos pasan a aquella parte de abajo. De ahí pasa a la parte de secado, en donde el aceite se eleva a más de 100 grados. ¿Para qué se calienta? Para que el agua rompa hervor y se evapore. Entonces, una vez que el aceite se seca, pasamos a la parte del reactor. En el reactor se mezcla el aceite con el catalizador y con lo que va a reaccionar, que son el metanol y el hidróxido de potasio. ¿Y cuánto aceite se necesita? Hay 300 litros de aceite en el reactor y en el mezclador se pone 40 litros de en el reactor y se extrae por la manguera que se ve ahí. Una vez que está el biodiesel puro, pasa a la parte de lavado. En el lavado se lo mezcla con agua y por medio de burbujeo se lo agita. Luego se saca el agua y se lo calienta a más de 100 grados para que el agua se evapore y así se elimine por completo. Una vez que se obtuvo el biodiesel puro, pasa a los tanques de almacenamiento para luego poder ser utilizado en el surtidor. Y como podemos ver, este es el producto terminado. ¿Ven? En el laboratorio lo que se hace es simular lo que pasa en el reactor. Se mezclan 14 gramos de potasa, que se usa como un catalizador, y se le agrega otro de los reactivos, que es metanol. Cuando esto se disuelve, obtenemos el metóxido. Este metóxido se lo agregamos a 1 litro de aceite y se lo revuelve con un mezclador bastante tradicional, porque el metanol, además de elevar su temperatura, puede llegar a ser explosivo. Entonces, si lo hiciéramos con un mezclador eléctrico, puede que tengamos algunos problemas. Se lo deja decantar en tubos de ensayo y se notan dos fases muy distintas. El biodiesel que queda en la parte de arriba y por diferencia de densidad la glicerina abajo. Se separan y al biodiesel se le hacen las pruebas de calidad en el laboratorio. Entre ellas tenemos la de viscosidad. Lo que se hace es colocar el biodiesel en un viscosímetro con agua a una temperatura de 40 grados centígrados. Se cronometra el tiempo que tarda de pasar por un determinado sistema y medimos así la viscosidad. La producción de biodiesel, yo le veo que en realidad tiene varios aspectos positivos. Uno, para mí el principal, es que no contamina el medio ambiente. Segundo, que además el aceite que se utiliza, que generalmente uno lo tiraría a la cañería o lo guardaría, se utiliza para producir algo. Y tercero, que no requiere de extracción de una materia prima ni de sembrar, sino de que es un reciclado de algo que normalmente se tiraría, que sería como basura y sería algo más que contamina, ¿no? El dióxido de carbono que emite cuando se combustiona en un motor es captado a través de la fotosíntesis por los mismos vegetales, por ejemplo soja, colza, girasol, etcétera, oleaginosos, que se usan para volver a hacer el aceite. Por eso se habla de un círculo cerrado de dióxido de carbono. A diferencia del petróleo, que de alguna manera bombea dióxido de carbono del subsuelo, cuando se saca el petróleo,
es quemado en un motor y es emitido a la atmósfera y arma lo que se llama el efecto invernadero. Este es el grupo electrógeno que posee la escuela para aquellos casos cuando se corta la energía eléctrica, suministra con electricidad a todas las áreas. Se utiliza con biodiesel, que va en un tanque acá afuera, que por medio de mangueras entra y hace funcionar a todo el equipo. Porque, por ejemplo, hay áreas que, además de la enseñanza, necesitan de energía permanente sí o sí. Por ejemplo, las truchas que necesitan que el agua esté oxigenada permanentemente. Entonces, si no tiene energía, las bombas no hacen circular el agua y no tienen oxígeno. Entonces, se utiliza el grupo electrógeno para cumplir con esa función. Lo que se está haciendo en este momento es alrededor de 3.000 litros por mes, que nos permite solucionar el problema energético de la escuela. Buen día. Hola, buen día, che. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Va a echar? Sí. Llénelo. Bueno. Sí, porque hoy tengo bastante. Muy bien. Sí. Están jodidos los caminos. De todas maneras, con esa cantidad nos abastecemos bien para el tractor de la escuela, el grupo electrógeno, hacer alguna visita a los campos con alguna combi o colectivo, y estamos en un proyecto de hacer funcionar la calefacción de la escuela con también combustible. Creo que, tal vez no a los profesores, que ya somos más viejos, pero sí a los alumnos más jóvenes, les va a tocar trabajar en un mundo donde el petróleo va, no sé si a terminarse, pero sí a escasear. Y donde el medio ambiente cada vez está más en jaque con el tema de los combustibles fósiles. Entonces, aprender a trabajar sin la dependencia del petróleo le da mucho aire al joven para poder además cuidar el medio ambiente. La escuela también tiene lo que se llama articulación con escuelas rurales, que son escuelas chicas de lugares del campo que vienen a terminar su polimodal acá en la escuela como para tener un conocimiento mayor, ¿no? Lo que se consiguió fue un subsidio del ministerio para ayudar al traslado de esos chicos y para tener una mayor cantidad de profesores, ¿no? En su momento concurrían de 23 escuelas rurales y los vehículos hacían, sumados entre todos, 2.000 kilómetros por día para trasladar a todos estos alumnos a la escuela. La ventaja que tiene la escuela con respecto a los chicos que vienen de escuelas rurales es que les da la posibilidad de no quedarse en solo lo que es el trabajo del campo, sino tener un conocimiento sobre qué es lo que se está realizando, ya sea ganadero o agrícola, de entender procesos y mecanismos y administrarlo, cómo hacerlo. La maquinaria de ahora es como que tiene mucha más tecnología y no es como antes que, bueno, uno utilizándolo podía aprenderlo, requiere mucho también lo que es la parte de, por ejemplo, manuales y entender determinadas tecnologías como para poder utilizarlo. Todos los alumnos de esta escuela y de las escuelas rurales de Tres Arroyos concurren al Colegio Agropecuario porque hay un convenio desde la provincia está subvencionando las becas de los alumnos.
y el transporte también lo paga la provincia. Yo me llamo Andrea Portales, tengo 17 años y voy a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Yo soy Vanessa Segovia, también tengo 17 años y voy a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Mira, yo particularmente iba a una escuela rural y yo es como que en una escuela rural es más familiar todo, mucho más chiquito, conoces a todos, hay más relación con los profesores, mucha mejor relación, más familiarizado estás con todas las cosas. Y ya cuando venís acá es como que todo se agranda y decís, no sé, hay mucha más gente, más organización, es más formal acá, Las actividades que hacemos principalmente todos los días abarcan varias áreas, van desde agricultura a ganadería, partes en laboratorio hasta trabajo con maquinaria. En todo lo que es la parte de ganadería aprendes cómo es el trato con animales, a manejar animales, a administrar un campo, una producción ganadera, tanto sea de la parte sanitaria como de la parte económica también. Una de las actividades que hicimos acá fue la de ver cómo se conserva alimento para las vacas. Porque, por ejemplo, en verano podés hacer una producción de sorgo, que fue lo que vimos a ver en nuestro caso, para luego compensar la falta de producción de pasto en invierno. Otra de las actividades que hicimos fue calcular el rendimiento esperado en un cultivo de trigo. Para ello se hacen varios cálculos, por ejemplo, de contar plantas por metro lineal y espigas por planta, o también se puede hacer una estimación promedio de espigas por metro cuadrado, en fin, y de ahí se calcula con algunos datos el rendimiento posible. También determinamos las dosis de siembra, los posibles rendimientos, determinamos las dosis que tiene que tirar un fumigador, reconocimiento de malezas, de los cultivos de esta zona, de las pasturas. También regular tractores, funcionamiento de tractores. Hoy una persona que maneja un tractor debe conocer de informática, de computación, de posicionamiento satelital y de muchas cosas para permitir utilizar al máximo todos los recursos tecnológicos que hemos tenido últimamente. Esto es un sistema de energías alternativas con la influencia del sol. Lo que hacen los paneles es tomar la luz del sol y calentar ese agua. Entonces, los cañitos que salen de acá con agua caliente van a los cañitos que están en la sala y así se mantiene la temperatura. En esta sala, que es la de fructificación, el suelo es radiante. Por debajo del suelo pasan caños por los cuales circula agua caliente para mantener la temperatura y que los hongos puedan desarrollarse. Nosotros trabajamos preparando un sustrato que consistía en cascarilla de avena, también pasteurizada, sorgo, porque es un residuo de cosecha que quedó de los lotes productivos, y paja de trigo. Lo bueno es que es un hongo comestible que se puede hacer en esta zona y podemos aprovechar, como nos enseñaron los profesores, partes de cultivo que tenemos acá en la escuela. Es diferente a otras escuelas, te sentís diferente al hablar con otros chicos porque por ahí vos vivís cosas que vive la gente de campo y que un chico de la ciudad, digamos que una escuela de la ciudad no tiene idea o no se imagina que pasan, como, no sé, darle comida a un ternero, hacer mamá en un ternero, vacunar, alimentar las truchas, faenar pollos, todas esas cosas. Bueno, todos ubicaron la pinza, fíjense bien cómo funciona y el estado en el que está. Es una pinza que tiene sus muchos años de uso y sin embargo funciona perfectamente. La zona en realidad está más orientada a lo que es la parte agrícola-ganadera. Generalmente la mayoría de los chicos, si va a continuar con una carrera universitaria, se va a otras ciudades como puede ser Buenos Aires, Córdoba o Tandil. Colocamos la pinza
Y ubicamos el cordón testicular contra el borde de la piel, del escroto. Bueno, ahora sí, a sostenerlo fuerte. Y abrimos. Fíjense, la piel queda marcada pero no cortada. Pero también hay una gran cantidad de chicos que se queda a trabajar en el campo y que es lo que la escuela le da la posibilidad, ¿no?, de ser un técnico con un mayor conocimiento sobre el campo. La parte de agricultura está muy ligada a la parte de maquinaria. Aprendés cómo manejar las rotaciones de cultivos, qué enfermedades podés llegar a tener y cómo la parte de maquinaria aplicarla en ese sentido. Y después tenés una muy buena preparación también en todo lo que es laboratorio, que en el caso de que sigas una carrera orientada a ciencias naturales, que es una de las modalidades, te da la posibilidad de aprender el manejo en un laboratorio microbiológico, o físico o químico. Estar en una escuela rodeado de animales y estar principalmente en el campo, la verdad que, en mi opinión, a mí me gusta muchísimo, porque te da como esa apertura que otros colegios quizás no te la dan. Tenés la posibilidad de enfrentarte a cosas y situaciones que no estarías en la vida cotidiana. Y por más que después no sigas una carrera relacionada estrictamente con el campo, eso te da la posibilidad de por lo menos tener vivencia más relacionada con lo que es nuestro país, ¿no? Y también en el caso de que no sigas una carrera universitaria, te da una muy buena preparación como para ser técnico agropecuario. Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com. Para mí es mucho, ¿no? Es todo. Me llena un montón, es algo que llena de satisfacción. Sí, estar sobre todo también con amigos con que te llevas bien y hacer travesías y es lindo estar en contacto con la naturaleza y todo, ¿no? Me encantó la sensación que es estar ahí colgada y llegar hasta arriba del todo y ver todo el paisaje que hay hermoso y yo la verdad que a mis compañeros les confío la vida. No es una sola cosa, creo. Lo que uno va necesitando es lo que te brinda. Lo único que te importa ahora es disfrutar, superarte vos y pasarla bien con los amigos, más que nada. Es eso. Muy buena. Y ahí medio como que te vas en diagonal, ¿no? Va bien, ¿no? La escalada es digamos que es por lo general, ¿no? Es una actividad en este tipo de escalada, una actividad de dos personas, ¿no? Y el que está escalando depende mucho de quién le está dando seguro. Entonces uno está concentrado en la escalada, en los pasos, tiene que estar tranquilo en que su compañero le está dando seguro, que está atento, ¿sí? Eso es muy importante y eso es un poco lo que les tratamos de inculcar, ¿no? A los chicos.
darle seguro, tenerlo bien cortito, cosa que se caiga, no vuele mucho. Y ahí le voy soltando cuerda para que él pueda bajar, ¿viste? Siempre regulando y teniendo firme esta cosa que no. Va un mosquetón con autoseguro acá y enganchado al arnés, ¿no? Y bueno, la función cumple es justo estrangular la soga por si él se cae, ¿no? Y ahí se frena. Tenés que ir viendo, estar siempre atento a ver qué hay de nuevo, pues si te podés agarrar de algún lugar o muchas veces también te guías por los comentarios de los demás, te dicen ahí tenés el paso complicado o tenés que tener mucha confianza en el otro para decir, bueno, me da seguro. Y yo este grupo realmente lo conozco hace un par de años y me siento bien con ellos. Es hermoso cuando ves un cóndor volando arriba tuyo, llegás ahí a la cima de la montaña y hay un cóndor, es lo mejor. Es lo mejor, decís, este es lo máximo. Estoy acá y con todo el grupo, no, es buenísimo. Deportivamente es una sensación muy interesante, ¿no? Junta un montón de cosas, el tema físico, el tema del equilibrio, las sensaciones que te da al escalar, o sea, estar en contacto con la roca, el medio ambiente. Disfrutar sobre todas las cosas, el aire libre, el paisaje. Cuando uno necesita un poco de soledad, cuando uno necesita estar con amigos, son amigos, y cuando uno necesita vivir cosas un poco más intensas, eso también es la montaña, ¿no? El repertorio que nosotros encontramos en nuestro archivo es muy variado. Lo mismo encuentras piezas corales que instrumentales, que coro y orquesta, que ensambles variados, y te permite jugar también con la creatividad. No es que estas partituras estén completamente escritas, de hecho ninguna la tocamos tal cual está escrita en la partitura. La partitura para nosotros es una referencia. Obviamente ese es un concepto no solamente renacentista, sino barroco, de tomar la partitura como una referencia y luego orquestarla, arreglarla, adornarla. Nuestro cuerpo es extraordinario, abusamos de él y casi nunca nos defrauda. En su interior, los pulmones, el corazón, los riñones son parte de una maquinaria sorprendente que funciona constantemente para mantenernos con vida, cada segundo de cada día. Nadie tiene un estilo de vida perfecto, pero con los conocimientos necesarios podemos hacer mucho para cuidar nuestros órganos vitales. Salgamos del laboratorio para ver cómo los órganos enfrentan los desafíos del mundo real. No muera joven. Los martes a las 22:30. Por Encuentro. A Latina. Un viaje de descubrimiento hacia la integración de nuestra América. Conducido por Tato Contiza. Porque yo escribo historias. Y las historias están en la vida, que es un viaje. La vida es un viaje. A Latina. Los miércoles a las 21:30. Solo por Encuentro.
así te digo que soy muy popular entre los fascistas, ¿no? A toda la vida siempre tuve perros, hasta que tuve uno que se llamaba Ajax, y que cuando se murió me dejó enfermo y pensé nunca más voy a tener un perro porque uno los quiere muchísimo y tienen una vida demasiado corta, ¿no? ¿Por qué escritor? Muy seguro no estoy. Creo que por causas un poco equivocadas, ¿no? Por ejemplo, a Marinés Casares, una prima mía de la que yo estaba perdidamente enamorado y que nunca me llegó el apunte, me quería mucho, era muy amiga mía, pero no estaba enamorada. Le gustaba a una escritora francesa que firmaba con un seudónimo Gyp, G-Y-P. Y, por ejemplo, escribía un libro que se llamaba Petit Bob, otro libro que se llamaba Autour de Mariage, Autour de Divorce. Bueno, eran los libros que le divertían a mi prima. Entonces yo leí esos libros y traté de plagiarlos, de escribir algo que fuera parecido a eso. Pero como lo mío estaba en un cuaderno y a mano, no se parecía tanto a lo otro y me hacía sufrir mucho. Después de eso... ¿Pero que se hizo escritor para conquistar? Para ser aceptado tal vez en el cariño de ella, ¿no? Y después de eso seguí escribiendo, por ejemplo, escribí una novela muy estúpida que me sonrojo al decir que el título era Corazón de payaso. Bueno, y como yo hacía bromas todo el tiempo por timidez, por soncera, explicaba eso ahí, que había algo más profundo en mí. Se desnudaba. Sí, es claro. Y bueno, fui escribiendo esas estupideces, había escrito 8 o 10 libros y finalmente me convencí de que todo eso era pésimo. Y estando en el campo en Pardo, me vi en un espejo y pensé que el espejo reproducía el hombre para la vista, que si se inventara cosas para reproducirlo al tacto, al olfato, a lo que fuera, se tendría un hombre completo, nuevo. Entonces ahí vino la invención de Morel y etcétera, etcétera. Ahí que Borges me dijo que la trama era perfecta y con eso quería decir que estilo no. Lo que se dice de algo se niega del otro. Se dice en latín, o dice de uno, negat de altro. Y después cuando escribí La trama celeste y bueno, todas esas novelas, ahí ya Borges me dijo que también el estilo estaba bien. ¿Usted con qué libro suyo se siente más identificado? Con Dormir al Sol, porque me parece una novela poco trágica. Y me parece que cuando hago cosas trágicas, como no está en mi temperamento, soy un poco un actor, digamos, ¿no? El sueño de los héroes. El sueño de los héroes es mi mejor libro para mis amigos inteligentes. Ahora, el que me ha abierto más editoriales remotas es Dimensión de Morel. Por ejemplo, acabo de recibir una carta de Turquía que tienen libros míos y que han leído Dimensión de Morel y que les ha gustado mucho. Me piden Dimensión de Morel y 2 o 3 más novelas. Y yo tenía acá una fotografía de Felipe Fernández y no la tengo más, no sé qué pasa. No. Sí. Sí, porque fue una persona importantísima en mi vida. Sí creo que un poco que he sabido contar
por ejemplo, explicar la invención de Morel, lo que hay ahí atrás y lo que fuera, es gracias a las clases que me dio este hombre, que yo veía así la exposición llevada al máximo arte. Y fui muy desdichado en primer año porque nadie me había dicho que se podían hacer operaciones matemáticas con letras. Entonces el profesor Rivarola puso un teorema y me pidió que lo resolviera. Hubiera podido esperar hasta hoy que no lo hubiera podido resolver. Y me maltrató. Les recomendó a mis compañeros de clase que me sacaran en andas con un sombrero de burro. Imagínate lo que es decirle a un chico eso, ¿no? Para mí fue me hundía, ¿no? Y siguió haciendo cosas así. Y entonces, como las notas de matemáticas eran malas, mis padres casi al mismo tiempo dijeron Felipe Fernández, ¿sí? Que había sido profesor de matemáticas de mi madre y de mi padre cuando no se conocían ellos. Bueno, y entonces fui a las clases con él, tenía el arte de enseñar al máximo, era un placer aprender con él, y desde entonces fui el mejor alumno de matemáticas, y en trigonometría estuvo de suplente el señor Rivarola, y no sabía nada de trigonometría, y me hacía hacer a mí las cosas para que los chicos vieran el desarrollo de los teoremas y lo que fuera. Y yo diría que todas las matemáticas hablan, desde el álgebra en adelante, hacen mucho bien. Pero hay gente pobre que, digo, yo era uno de ellos, que si no hubiera sido por Felipe Fernández, para mí las matemáticas hubieran estado totalmente cerradas, yo me sentía lejísimo de eso. Pero después anduve bien. ¿Y con la filosofía? Con la filosofía era tan mala en los colegios que, por ejemplo, yo fui a Derecho después del colegio secundario. Y como estudiaba bastante, me costaba mucho. Yo, por ejemplo, en Internacional Público solamente eran 6.000 páginas, que había que leer y saber, ¿no? Entonces, después del tercer año, cuarto año, no me acuerdo, pensé que para qué seguir haciendo ese esfuerzo para algo que yo no iba a hacer. Y fui a Filosofía y Letras. Ahí me sentí más lejos de la filosofía y de las letras que en todas partes. Y me di cuenta que querían enseñar a ser profesores, pero no filósofos ni escritores. Entonces dejé eso, me fui a Pardo, al campo, y estuve 10 años en el campo, y ahí leí muchísimo, hice mi cultura, la hice solo allá, y me obligaba a leer todo, a leer Kant, a leer Hegel, a leer lo que fuera, y leía mucho, salía a caballo en las mañanas, pero después todo el día estaba, y el día cuando no hay invitados ni nada, es larguísimo, ¿no? Entonces por eso leíamos. Hay libros en latín que uno debiera leer, que yo los he leído en traducciones, porque lo que pasaba que la enseñanza de latín en el Instituto Libre, por lo menos en los años que yo estuve ahí, moría cuando uno salía del colegio, ya no se acordaba más, o podía decir musa, muse, pero en fin, 3 o 4 explicaciones que no se acordaba. Indudablemente que eso es terrible, porque la literatura latina ha sido, con la griega, eran las dos grandes literaturas de la antigüedad, ¿no? Sé francés
como de chico lo supe en los 4 años. Inglés, que leo, para leer me sirve mucho, pero cuando hablo no me entienden generalmente. Y alemán estudié un mes con el doctor Pullman. Sabía 28 y todo el tiempo, cada 2 meses había un idioma nuevo. Qué cosa impresionante, ¿no? La figura de su padre. Sí. ¿Fue alguien de peso en su vida? Realmente mucho. Yo diría que me corrigió las primeras cosas que yo escribí y después, con los años, me pidió que yo corrigiera las cosas que había escrito. Era realmente una persona muy simpática y 40 años después me enteré de que había pagado una edición de un libro mío. El asunto era así. En ese momento, la editorial de Torrendel, editorial Tor, tuvo un auge muy grande. Casi todo el mundo publicaba ahí, todos los jóvenes escritores que prometían, escribían ahí. Y tenía una colección que se llamaba Cometa, que era la aspiración de entrar en ella, ¿no? Había publicado 10 números y a mí me hubiera gustado ser el 11º, ¿no? Y le comenté esto a mi padre y me dijo, pero ¿qué dificultad puede haber? Torrendel es una muy buena persona, yo voy a hablar con él. Y efectivamente lo visité a Torrendel y me propuso que publicara el libro en la colección Cometa y todo así. Bueno, 40 años después comprendí que mi padre había intervenido. Era muy simpático, ya te digo, y muy amigo mío. Primero íbamos a un campo que se llamaba el Rincón Viejo, en Pardo, Partido de las Flores, y yo era muy, muy feliz ahí. Después íbamos a Vicente Casares, el campo de mi abuela, y estaba lleno de primos, y en definitiva yo no era el rey ahí, yo me peleaba con mis primos y extrañaba lo bien que lo pasaba solo en Pardo, ¿no? Pero del campo, ¿qué es lo que le gustaba? Porque no era exactamente la tradición lo que a usted le gustaba. No, aunque mi padre tenía una especie de reverencia por la tradición. Una vez me quise disfrazar de gaucho y me dijo, no, de gaucho no se puede disfrazar, podés disfrazarte de cowboy si querías. Pero usted andaba en bombachas. Pero así, pero para andar a caballo es lo más cómodo. Andaba en bombacha con alpargatas o con botas. Botas bajitas, así negras, que se arrugaban todas, ¿no? ¿Pero usaba rastras y cuchillos? No usaba. Lo usé un poco y me sentí muy avergonzado de pronto de eso, ¿no? Además que es muy duro el cuchillo, incomoda. Y yo sentía que en Pardo la gente me estimaba por ser bioli, porque mi abuelo había tenido el campo ya, pero que me veían como un chico venido de Buenos Aires. Y yo quería superar eso. Lo quería superar con tantas ganas que decidí jinetear un potro. El potro dio 2 corcovos y milagrosamente no caí. Después se paró en las patas traseras, se volvió a estirarse sobre el lomo y yo quedé bien con las riendas en la mano, lo que es magistral,
pero también por pura casualidad. Pero siguieron considerándome el chico venido de Buenos Aires. Nada cambió. ¿Y el libro, digamos, sobre los gauchos, lo escribió como recuerdo? Sí, porque pensé que había que poner las cosas en orden, que lo que se decía de los gauchos no era exacto. Bueno, y escribí ese librito que mereció una edición bastante de lujo de un editor español que me mandó 2 ejemplares. Uno para mí y otro para que se lo devolviera con la firma. Y no era tan de lujo como para justificar eso, ¿no? ¿Qué editorial? No tengo idea, no me acuerdo porque no era un editor conocido. El librito es muy decoroso, bastante lindo, ¿no? Pero nada más. ¿Pero y no se sentía solo? No. Tuve además la enorme suerte de descubrir una persona que fue mi socio allá y que entendía de campo como nadie, porque si no, mi administración de ese campo durante 10 años hubiera puesto en peligro la economía de mi padre, porque yo no sabía ganar un peso, siempre me pareció la cosa más difícil. Pero este hombre era vivísimo. Cuando lo conocí tenía un sueldo de 25 pesos, era un simple peón. Me pareció muy inteligente y poco a poco lo fui haciendo socio 50% de lo que era el campo. Y bueno, el campo anduvo muy bien y él finalmente se casó, se fue, me quedé un año solo y a pesar de todo lo que había aprendido delante de él, me pareció que las cosas no andaban muy bien. Y bueno, le dije a mi padre que hiciera lo que quisiera con el campo, pero no podía seguir manejándolo. Oscar Pardo se llamaba. Era de la familia que era dueña de la parte del campo de la estación. Entonces, como la estación se ponía el nombre, si uno le regalaba al ferrocarril ese potrero, esa parte donde iba a estar la estación, le ponía el nombre de la familia que había regalado eso. Entonces el padre de Oscar Pardo fue el que dio en Pardo la estación del Ferrocarril Sur, que yo le llamo Ferrocarril Sur todavía, que es en Roca, ¿no? Me conocí con Silvina y Silvina se fue a vivir a Pardo buen tiempo conmigo. Y era tal el clamor de las familias, las hermanas y todo, porque se casara, que un día le dije a Oscar, vestite, nos vamos a casar. Y él se apareció con una escopeta para ir a casar. Y le dije, no, nos vamos a Las Flores a casarnos. Y entonces fuimos a Las Flores, ahí mis padrinos fueron Oscar Pardo, Enrique Drago y Jorge Luis Borges. Y me casé en el pueblo de Las Flores. Mis padres me dijeron que la más inteligente de las Ocampo era Silvina. Y mi madre casi me rogó que la conociera. Me invitó Silvina acá, subimos en el ascensor y ya nos abrazamos en el ascensor y ahí empezó el amor. Y mis padres estaban desesperados porque querían que yo me casara algún día con una niña de 18 años. Silvina tenía 10 años más que yo o algo así.
escribir juntos. Eso lo hicimos en Mar del Plata. Un verano nos quedamos en mayo en Mar del Plata. Nos parecía que era doloroso dejar Mar del Plata, nos gustaba mucho. Y ahí escribimos Los que aman odian. ¿Los cangrejales son de Mar del Plata? No, Los cangrejales son del Rincón de López, de mi tía Juana Sáenz Valiente de Casares, casada con Miguel Casares. Ahí tenía una estancia que se llamaba el Rincón de López, con un olmo enorme a cuya sombra el general Mitre, siendo peón de la estancia, había escrito poemas. Los cangrejales llegaban al borde del río La Plata y los caballos iban por un caminito ínfimo sin que uno los llevara, porque si pisaban al lado se hundían y desaparecían bajo el barro con jinete y todo. Un día yo estaba acá con ella tenía el atelier acá arriba, ¿no? Y salimos, tomamos Fierro Alcorta y ahí me recitó unos versos. Me parecieron admirables y era Enumeración de la Patria y el poema sobre Buenos Aires. Me encantó y entonces tengo que arrepentirme que dejara un poco de pintar. Me parece que escribió muy bien, pero me hubiera gustado que siguiera más con la pintura de lo que siguió. Acá en esta casa hay un cuadro de ella, un retrato mío. Estoy leyendo un libro de Galton sobre las capacidades del hombre. Es un libro, pero maravilloso, que he perdido y no puedo conseguirlo. Se los pido a libreros de Londres y no me los consiguen. Y ella leído un libro que me produjo exaltación. En una semana, un sábado, me llamó Victoria para darme la orden de que fuera a visitarla a San Isidro después del almuerzo. Era una orden irrevocable, porque si uno no iba, tenía un porvenir de retos a todos. Entonces fui allí y en un momento dado estábamos sentados en una banqueta larga, una cantidad de gente, Victoria en el centro con el extranjero ilustre de ese momento, y nosotros en el fin, yo primero y Borges último, con una lámpara ahí. Se levantó Victoria, que estábamos hablando, y nos dijo, no sean mierdas, hablen con el Señor, que es un hombre ilustre e inteligente. Entonces ya no hablamos más nunca, no habíamos hablado muy poco con él y ya no volvimos a seguimos hablando. Y Borges, en la turbación, tiró la lámpara al suelo, hubo que recogerla en pedazos, fue un oprobio. ¿Sí? Qué buena historia. Y desde ahí fuimos amigos, volvimos a Buenos Aires juntos. También fue un motivo de furia de Victoria, porque hubiera querido que nos quedáramos hasta la hora del té. Y bueno, y ahí nos empezamos a ver seguido. Por ejemplo, estábamos en este cuarto escribiendo con Borges. Silvina estaba leyendo ahí, nosotros nos reíamos a carcajadas de las pavadas que escribíamos y ella nos gritaba que no fuéramos estúpidos, pero... No sé, nos acostumbramos mucho a escribir juntos. Borges me decía que es cansado ese escribir con otro, porque cuando hay un pantano para uno, no va a ser casualmente también para el otro. Entonces, nos divertía mucho escribir juntos, no era menor duda. Pero fue una lección casi en
contra la soberbia, porque yo estaba convencido de que uno escribía lo que quería. Y nosotros no escribimos lo que queríamos, escribimos cuentos llenos de bromas, nos perdíamos en las bromas, de pronto preguntaba a Borges,